12 del mediodía, 40 minutos. Seguimos adelante en Hoy por Hoy Cantabria y vamos a hablar ahora de una jornada que se va a desarrollar mañana y que va a tener como protagonista pues a uno de los grandes expertos en nuestro país en empresa familiar. Es socio fundador, presidente ejecutivo de The Family Advisory Board, una firma especializada en el asesoramiento de familias empresarias y de empresas familiares, que no sé si viene a ser lo mismo. Manuel Bermejo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Un placer. No sé si hay diferencia entre este concepto, familia empresaria o empresa familiar. Bueno, hay un pequeño matiz, pero interesante de compartir con toda tu audiencia. Mira, a ver, empresa familiar es un negocio, ¿no? Es un negocio que crea una familia. Y de alguna manera la tradición era que si tu padre pues montaba, no sé, una tienda de sombreros en la Plaza Pereda en Santander, pues todas las generaciones seguían formando parte de la empresa familiar que hacía sombreros en Santander. El concepto de familia empresaria es una familia que comparte negocios, ¿no? Es un concepto un poco más amplio, más flexible y más actual, ¿no? En el sentido que bajo familia empresaria cabe que efectivamente seguimos con el negocio que montó el abuelo de la sombrerería, pero con el devenir del tiempo hemos irrumpido también en el negocio de las fotovoltaicas y en negocios de drones, ¿no? Por tanto, a mí me gusta mucho el concepto de familia empresaria porque, ya te digo, me parece más flexible, más moderno, más actual y que hace justicia a la realidad que uno observa pues viendo el devenir de muchas familias empresarias. ¿Y cuáles son ahora mismo los principales problemas o retos a los que se enfrenta la empresa familiar? Ustedes, por ejemplo, han presentado su informe anual sobre la situación de la empresa familiar en nuestro país y hay algunos datos pues que supongo que sean por donde va, ¿no? Ese reto que debe asumir. El 54% de los primeros directivos de la empresa familiar española supera los 60 años de edad. O el 90% son hombres. Son cuestiones que hoy en día llaman la atención, ¿no? Sin duda. A ver, yo creo que hay muchísimos retos, pero indudablemente hay un primer reto que tiene que ver con el talento, ¿no? Al final, el mundo de hoy es un mundo muy competitivo, ¿no? Y lo que hace falta es que las compañías, pues, tomen conciencia de que tienen que nutrirse del mejor talento disponible. El talento, por supuesto, no conoce cuestiones de género, el talento puede ser hombre, mujer o lo que sea. El talento no necesariamente tiene que ser de la familia, hay mucho talento fuera de la familia. Entonces, yo te diría que hay un gran reto de talento hoy en las compañías de familia y en general en todas, ¿no? Y hay otro segundo reto, este segundo más de clave interna, que es el conflicto, ¿no? O sea, no olvidemos que el conflicto es el enemigo público número uno de la continuidad de la empresa familiar, ¿no? Entonces, hay un dato también de nuestro informe muy relevante, que apenas una de cada 3 compañías medianas y grandes de familia tienen consejos de familia, ¿no? Se supone que el consejo de familia, una de sus virtualidades es que haya comunicación intrafamiliar y de esa manera gestionar bien expectativas y evitar el conflicto, ¿no? Entonces, para mí hay importantes retos en el mundo de hoy. Uno es conseguir, como te decía, competitividad, y ahí el talento juega un rol muy importante, y el otro tiene que ver con ser capaces de crear familias pues que estén unidas y cohesionadas en torno a un propósito, unos valores y un proyecto. ¿Cómo se puede gobernar una empresa en la que los cargos directivos pertenecen a una misma familia? Es decir, ¿cómo evitamos trasladar de la familia a la empresa o de la empresa a la familia los conflictos? Bueno, ahí hay un concepto universalmente aceptado de buena gobernanza, que es la presencia de consejeros independientes. Un consejero independiente es una persona que tiene amplia experiencia en gobernanza, en gestión de empresas y que no pertenece a la familia y que, por tanto, lo que permite, si me permite la expresión, es que en las reuniones del consejo se abran las puertas, las ventanas, entre aire fresco y entren opiniones que supongan un desafío constructivo para la familia y entren mejores prácticas de otros negocios, de otros países, de otras industrias, ¿no? Entonces, hablo ahora desde mi perspectiva de consejero independiente de muchos años. Se nota muchísimo el nivel de los debates en una familia muy endogámica, donde la familia solo ha conocido su negocio y su ciudad, versus a una familia que de verdad incorpora diversidad en su consejo, incorpora consejeros independientes de diferentes ámbitos, de diferentes edades, de diferentes experiencias, porque el nivel de los debates sube muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva, cuando una familia se plantea algo, es muy bueno que haya un consejero independiente, con espíritu de independencia, que de manera muy respetuosa, pero cuestione esas decisiones, ¿no? Y que de alguna manera pueda plantear, al dueño, ¿crees que tu hija es la mejor persona o tu hijo es la mejor persona para liderar la nueva unidad de negocio que vamos a abrir en Alemania? ¿Tiene experiencia en gestión de personas? ¿Tiene experiencia multinacional? ¿Conoce el mercado alemán? O
si una familia se está planteando, oye, queremos crecer internacionalmente y hemos pensado que el primer mercado sea Ecuador, pues también que haya alguien que de manera constructiva, pero cuestione, oye, ¿tiene sentido que nuestro primer destino sea Ecuador? ¿No hay destinos en proximidad que nos permitan que esa primera experiencia internacional sea más sencilla? Entonces creo que este rol de desafío constructivo que aportan los consejeros independientes me parece que es fundamental. Si no, de alguna manera somos nosotros con nosotros mismos y acabamos haciéndonos trampas jugando al solitario. ¿Y sigue siendo la sucesión el principal problema al que se enfrenta una empresa familiar? Sí, porque es el gran desafío, ¿no? La empresa familiar tiene como carta de naturaleza la continuidad, ¿no? Entonces, por eso es un desafío. Eso sí, permíteme un matiz, ¿no? Cuando hablamos de sucesión, tenemos que entender que hay muchas sucesiones, ¿no? Hay una sucesión en la gestión, pero también hay una sucesión en el gobierno, pero también hay una sucesión en la propiedad, ¿no? Y a mí me interesa mucho esta última, ¿no? Y es un tema que... te hago un matiz. La conferencia que hemos dado con la DEFAG ha sido ya esta mañana. Perdón. No será mañana, ha sido esta mañana. Pero ha sido muy interesante porque hoy hemos debatido sobre eso, ¿no? Entonces, claro, tú te planteas, ¿es razonable y responsable, si tienes 3 hijos, dejar sin más a tus hijos al 33% las acciones de la compañía? ¿O puede tener sentido que si hay uno que gestiona y 2 que viven además fuera, uno está en Dublín y el otro está viviendo en Zaragoza, pues igual tiene más sentido entregarle el 33% en cuanto a derechos económicos, pero en cuanto a derechos políticos dejarle al que gestiona una mayoría, ¿no? Porque si no se puede producir algo tan curioso como que cuando desaparezcan los fundadores, los 2 que no trabajan y nunca se han interesado por el negocio, tienen el 66% y mandan a la calle al hermano que se ha desvivido y que ha gestionado muy bien, ha hecho crecer la compañía y crear valor, ¿no? Entonces creo que con respecto a la sucesión, en sentido amplio, como te digo, en la propiedad, en el gobierno, en la gestión, ahí hay que afinar mucho, hay que pensar mucho, hay que ponerle mucho músculo estratégico y en ese sentido tener órganos de gobierno que me permitan esa tarea de reflexión es importantísimo. Pues Manuel Bermejo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dejado estas pautas que son tan importantes para una empresa familiar. Buen día, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros.